nombre de Jesús oramos, amén. Mi pastor, Dios lo bendiga. Amén. Hermano Carlitos. Dios les bendiga. Bueno, qué grato es poder estar en esta noche en la presencia de Dios, de poder predicar su palabra. Amén. Yo quisiera invitarle a abrir el Evangelio según Juan, el capítulo 13. Vamos a leer en esta noche. Juan capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el 20. No vamos a leer hasta el 20, vamos a leer solo el principio y ya nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Amén. ¿Encontraron? Bueno, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. ¿Puede sentarse, por favor? Y yo quisiera en esta noche rogarle, bueno, no solo de su tiempo, sino también de su atención. Uno podría preguntarse, oiga, ¿qué le diría uno a los amigos más íntimos con quienes ha estado compartiendo por más de 3 años para una labor extremadamente importante, cuando sabes que te quedan pocas horas de vida? ¿Cuáles serían esas últimas instrucciones? ¿Cuáles serían esas últimas exhortaciones que tú quisieras dejar en las mentes y los corazones de estos discípulos antes de partir? ¿Qué les dirías para consolarlos ante la realidad de una separación física que era definitiva? Pues la porción del Evangelio de Juan que nosotros acabamos de leer contiene precisamente esas últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció antes de su muerte en la cruz. Su ministerio público, según la cronología del Evangelio de Juan, ha terminado en el capítulo 12. Ya nunca más Jesús volverá a dirigirse a las multitudes como lo había venido haciendo durante los últimos 3 años y medio. Pero habían algunas cosas que el Señor Jesús debía compartir con sus discípulos esa noche mientras participaba con ellos de la cena de la Pascua. La traición de Judas estaba a punto de consumarse unas horas más tarde. El Señor Jesucristo en principio sería arrestado, juzgado, condenado a muerte, y todos los apóstoles habrían de experimentar una profunda desilusión, porque no era de esa manera que ellos se imaginaban el fin de la historia de Jesús. Y es en ese contexto que el Señor Jesús se reúne con ellos en el aposento alto para comer la cena de la Pascua. Esta es una de las porciones que considero yo que están en los evangelios que nos revelan con mayor claridad la emocionalidad o la vida emocional de nuestro Señor Jesucristo, la profundidad de su amor y su cercanía para con los discípulos. Está el hecho de que en este pasaje el Señor Jesucristo toca algunos aspectos que son vitales, importantes, fundamentales para la vida de cualquier cristiano en cualquier época. Y no estoy buscando las palabras que suenen mejor, sino las que mejor expliquen lo que en esta noche quisiera transmitirles. Estas enseñanzas son vitales. Uno podría preguntarse, oiga Darwin, ¿cómo nosotros podemos tener comunión e intimidad con un Salvador que no podemos ver?
Nos hablan de comunión con Cristo todo el tiempo, de intimidad con Cristo, de traer nuestras cargas a los pies de Cristo. Pero seamos honestos en esta noche. ¿Podemos tener comunión con una persona que nosotros no vemos? Podríamos preguntarnos también qué papel juega o desempeña el Espíritu Santo de Dios en el contexto de esta relación tan particular que nosotros tenemos con el Señor. ¿Cuál es el papel que juega la palabra de Dios en este sentido? Y cómo debe ser nuestra interacción o nuestro relacionamiento con un mundo que aborrece a Cristo, con un mundo que se ha constituido en enemigo de Cristo. ¿Cómo podemos experimentar paz y gozo en un mundo que vive como vive? Así que es un aspecto de suprema importancia lo que Jesús dice aquí. ¿Y cuál es el aspecto que nosotros debemos enfatizar o subrayar en relación con los demás discípulos del Señor mientras nos encontramos en este mundo caído? Juan 14, el verso 34 y 35 dice de manera contundente algunos de esos aspectos que son vitales, fundamentales para la vida de un cristiano. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. San Juan 15:12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Es este un mandamiento nuevo? No. ¿Existía un mandamiento similar en el Antiguo Testamento? Por supuesto que sí. De hecho, el Señor dice claramente que la ley se resume en dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces uno podría preguntarse por qué el Señor dice que es un nuevo mandamiento. No es nuevo en el sentido en que nunca haya sido mencionado en la palabra de Dios el hecho de que tengamos que amarnos los unos a los otros. Lo que es nuevo es el estándar que el Señor ahora está poniendo para el amor que nosotros decimos o manifestamos tener para con otros. El estándar que el Señor está poniendo es que debemos amarnos unos a otros como Él nos ha amado a nosotros. Eso es lo que es nuevo, el estándar de ese amor. Y es acerca de ese amor que yo quisiera hablarle hoy al considerar algunos versículos. Dice el verso 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En otras palabras, los amó hasta lo sumo. Los amó con el amor más extremo con el que alguien pueda amar a otra persona. Y es ese amor, un amor extremo, si quieren ponerlo en términos de un lenguaje poético o de canciones que escuchamos, es una forma de amor extravagante. Y es esa clase de amor el que el Señor pone en el trasfondo de la escena que nosotros leemos en Juan 13. Este lavamiento de pies fue una lección memorable, una lección trascendente en el tiempo de la humildad que los discípulos y nosotros necesitamos aprender urgentemente. En Lucas 24:24 vemos que esa misma noche los discípulos habían estado discutiendo entre sí quién de ellos sería el mayor. En un momento tan sensible,
la gran preocupación de los apóstoles era quién era el que iba a ocupar el lugar de mayor honor en el reino de Dios. Pero el Señor les hace ver con su ejemplo que la escala de evaluación o tal vez la estructura de honor en el reino de Dios no es como nosotros la concebimos. Él tiene una escala muy diferente para evaluar el más alto honor en comparación como la evalúa el mundo. Entre los seguidores de Jesús, los que realmente van a pertenecer al lugar más alto, al lugar más elevado, los que van a ocupar el lugar más grande de honor, son aquellos que asumen voluntariamente el lugar más bajo en la escala. Esa es la enseñanza más evidente de este pasaje, como el mismo Cristo revela en el versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Sin embargo, si nos quedamos solamente en la lección de humildad que enseña este pasaje claramente y no conectamos el lavamiento de los pies con la declaración del versículo 1 acerca del amor extremo del Señor Jesucristo, habremos perdido el corazón, el núcleo del pasaje. Muchos leen a Juan capítulo 13 y ven a Cristo lavando los pies, y lo único que se ve de manera muy evidente es la humildad del Señor y la lección de humildad. Pero yo quiero proponerles que hay una lección más importante detrás, porque hay más que una simple lección de humildad aquí. El lavamiento de pies no fue simplemente una bofetada sin manos. En otras palabras, este lavamiento no fue simplemente un reproche. Ese lavamiento fue una especie de parábola viviente del profundo amor de Cristo que sería manifestado unas horas más tarde en la cruz del Calvario. Fue por amor a los suyos que el Señor se humilló. El amor verdadero se humilla. Hermano, el amor verdadero se humilla. El amor verdadero está dispuesto a humillarse. O para decirlo de otra manera, la verdadera humillación es aquella que está inspirada, motivada, incitada, producida, movida por el amor. Cuando te humillas como consecuencia de la presión, de la comprensión, no te has humillado verdaderamente. Pero cuando tu humillación es la consecuencia del amor que profesas, yo espero en esta noche estarme haciendo entender, que Dios me dé las palabras adecuadas. A mí me preocupa de manera significativa la actitud que a veces como cristianos hemos adoptado y cómo la tradición ha venido a ocupar el lugar de la relación. En ese sentido, muchas veces creemos que el conjunto de prácticas cristianas son las que nos constituyen en cristianos. Pero las prácticas no son la verdadera evidencia de lo que somos. Las prácticas son el resultado de lo que en nuestra intimidad palpita permanentemente. Nosotros no podemos asumir como una verdad que somos cristianos simple y llanamente porque aprendimos a levantar las manos, porque nos postramos de manera disciplinada en la mañana, en la noche, porque nos aprendemos canciones, porque venimos al culto. De veras necesitamos que nuestro corazón, que nuestro ser interior sea impactado por el amor de Cristo, que comprendamos que no podemos vivir cuando el rencor, el odio, la disensión existe entre nosotros,
cuando actuamos de manera preconcebida para dañar el otro, cuando planeamos cómo hacerle daño al otro, cuando creemos que podemos ser cristianos solo porque conocemos la palabra de Dios y no porque nuestra vida misma es movida por la obra de Dios en nuestro corazón, y no podemos más que estremecernos cuando vemos que alguien sufre, que alguien necesita. Es por eso que el apóstol Juan se empeña en mostrar el contraste aquí entre lo que Cristo sabía de sí mismo y de sus circunstancias esa noche y lo que hizo a continuación. Sabiendo, dice el texto, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Ese sabiendo es una palabra clave aquí. Por cientos de años, los judíos habían celebrado la fiesta de la Pascua como un recordatorio de la forma milagrosa como Dios los rescató de la esclavitud de Egipto. En aquella primera Pascua, en los días de Moisés, Dios ordenó a los judíos que sacrificaran un cordero cuya sangre debían colocar en los dinteles y en los postes de sus puertas. El juicio de Dios pasaría esa noche por la tierra de Egipto, matando a todos los primogénitos, excepto a aquellas casas que hubiesen sido rociadas con la sangre de ese cordero pascual. De manera que ese cordero pascual no era más que un símbolo que prefiguraba, que mostraba el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Así que Cristo, Jesús, no veía la fiesta de la Pascua simplemente como una fiesta religiosa que traía a la memoria de ellos la realidad pasada de la nación de Israel. Cada vez que Jesús comía del cordero pascual, seguramente visualizaba cómo sería su propia muerte en la cruz del Calvario. Y fue con esa conciencia que el Señor participó de esa última Pascua con sus discípulos, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Hermano, no fue un cambio de localidad. No solo está diciendo que el Señor ya sabía que su tiempo aquí en la tierra había concluido y que iba a mudarse al cielo. No, esa no es la idea. Esa sombra de muerte que había acompañado a Jesús a lo largo de su vida, eso que él ya sabía de antemano que había venido a cumplir, parece que el reloj que demarcaba el cumplimiento de esa cita en la cruz del Calvario empezó esa cuenta regresiva en la que se hace cercano el momento en el que eso que era una sombra se tendría que convertir en una realidad. Y eso es lo más sorprendente de esta historia. En medio de un momento tan difícil emocionalmente, porque usted sabe que como humano Jesús debió sentir el pánico, la ansiedad de saber que en un par de horas el peso, la carga de pecado de toda la humanidad antes, durante el tiempo que él estuvo y después, iba a recaer sobre él para que el justo juicio de Dios se llevara a cabo. Pero en medio de eso, la gran preocupación de Jesús eran sus discípulos. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y yo creería que Juan, un tipo inspirado por Dios, usa de manera conveniente los términos con los cuales describe la escena. Él no dice simplemente que Jesús amó a los que habían creído en él, o que Jesús amó a los que lo seguían. No, él dice amó a los suyos, a los que al pasar del tiempo vinimos a ser beneficiarios de esa preciosa obra de Cristo en el Calvario.
De alguna manera, permítame expresarlo de este modo, cuando Juan escribía inspirado estas palabras, lo que quería transmitir es que en la mente de Jesús aparecíamos usted y yo de manera personal, no de manera casual. Tú eres de Cristo. Hermano, usted es de Cristo si de verdad le pertenece a Cristo. Oiga, y me parece fascinante pensar el tipo de amor que Dios tuvo para con nosotros. Inmerecedores somos todos del amor de Cristo por nosotros. No hay nada en nosotros lo suficientemente valioso, pero Cristo nos amó tanto. Cristo nos amó tanto, tanto, tanto. Yo a veces me observo cuando nadie me ve, como dice Jesús Adrián Romero, y yo no observo nada digno de amor. Pero a este Dios le plació amarte a pesar de lo que tú eres. A pesar de tus equivocaciones, a pesar de tus errores, a pesar de tus faltas, a pesar de las veces que has actuado de manera tan denigrante para con Dios, que le has negado con tus actos, que tus acciones son contrarias. Él te veía y aún lo que eras, a pesar de lo que eras, te amaba. ¿Sabe? Hay una forma de amor en la que Dios ama a todo el mundo. Pero el amor que Juan resalta aquí, el amor del que está hablando Juan aquí, es una clase de amor que Jesús tiene reservado únicamente para los suyos. Es por eso que más adelante el mismo Señor hace una diferencia entre Judas y el resto de los apóstoles. Juan 13:18, por favor ponerlo en pantalla, dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Juan 15 del 12 al 16, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este. Escuche, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos cuando, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y me fascina lo que dice a continuación, una verdad contundente, trascendente: no me elegisteis vosotros a mí. No, hermano, no es porque usted sea, es por lo que Dios quiso hacer con usted. No fue que usted lo eligió a Él, no, lejos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Esta amistad, dice Cristo, la inicié yo. Esta amistad entre ustedes y yo comenzó conmigo. Muchas veces los creyentes tenemos dificultades para enfrentar los problemas de la vida porque perdemos los elementos más fundamentales de nuestra fe. Los elementos más fundamentales de nuestra fe es que Cristo te ama. Cristo te ama. Dime, si Cristo te ama, ¿qué problema hay en la vida? Si Cristo está contigo todos los días, dime qué es difícil en la vida. Dime qué será difícil de superar.
Si el Dios eterno que inspiró a Pablo para que le escribiera a Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios. Hermano, yo no sé si usted ha entendido, pero a usted de manera individual, de manera particular, no quiero tocarle la emoción, quiero tocarle el entendimiento en esta noche. De manera particular, no colectiva, piense solo en usted. Dios, el que creó los cielos y la tierra, este vasto universo. Cada estructura de su cuerpo la formó de manera perfecta. El mundo macroscópico lo hizo al punto que hoy no podemos comprenderlo. El mundo microscópico lo estamos descubriendo. Ese Dios, por amor a usted de manera particular, individual, única, por amor a usted decidió dejar, abandonar, quitarse su condición de Dios, porque dice el texto, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo te ama. Aun cuando no lo sientas, Cristo te ama. Aun cuando te sientas solo, Cristo te ama. Aunque tú estés pasando por la prueba, Cristo te ama. Aunque todos te hayan abandonado, Cristo te ama. Fue por amor a nosotros que Cristo estuvo dispuesto a asumir voluntariamente el lugar de mayor humillación. El Señor Jesucristo nunca tuvo crisis de identidad como le pasa a los seres humanos. Él estaba plenamente consciente de su grandeza cuando tomó la decisión de ocupar el lugar más bajo de los siervos. Jesús sabía que todas las cosas estaban puestas en sus manos, dice Juan. Jesús sabía que él había salido de Dios. Jesús sabía que él regresaba. En otras palabras, él sabía en muy poco tiempo dónde estaría. Estaría sentado en el trono. En el trono que lo vio Juan. Vio un trono y a uno sentado. Él sabía lo que iba a ocurrir después, pero él asumió humildemente y con plena conciencia esa disposición a lavar los sucios pies de sus orgullosos discípulos. Con esas mismas manos en las que se habían puesto todas las cosas. El verso 4 y 5 dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En el tiempo de Jesús, las calles y las carreteras no eran como en nuestra época, no eran así. No estaban asfaltadas. Los hombres usaban unas sandalias abiertas que no protegían completamente del polvo, de la arena y el sucio del camino. De manera que era muy incómodo sentarse a comer sin lavarse los pies, porque recuerde que ellos comían al nivel del piso y de alguna manera los pies del vecino te podían quedar casi en la cara. De hecho, era una tremenda descortesía invitar a alguien a cenar y no proveerle el lavado de los pies. En el tiempo del Señor, no lavarle los pies a alguien era una tremenda descortesía. Por eso el Señor le dice a Simón el fariseo en Lucas 7:44: y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. El Señor vio eso como una afrenta. El Señor vio eso como una falta de cortesía. Sin embargo,
lavar los pies era tan humillante que usualmente era realizado por el siervo de menor importancia en la casa. Leyendo sobre el tema, los historiadores dicen que en los días de los rabinos habían prohibido que un siervo esclavo, porque habían personas en Israel que cuando no tenían que pagar se vendían a sí mismos como esclavos por 6 años para pagar la deuda. Y una de las cosas que esos esclavos siervos que se vendían porque no tenían para pagar una deuda no debían hacer bajo ninguna circunstancia era lavarle los pies a su amo hebreo. Eso era demasiado humillante para que un judío se lo hiciera a otro judío. El problema es que en el aposento alto no había sirvientes. El problema es que en el aposento alto no había sirvientes. Así que los discípulos comienzan a llegar para comer con Jesús la última cena de la Pascua. Se comienzan a colocar en forma de U alrededor de la mesa, que no era elevada, era en el piso. Las personas simplemente reclinaban los pies que quedaban hacia afuera y las personas comían tomando la comida directamente de la mesa con la mano. Y es interesante ver la manera como Juan describe esta escena, porque es como si fuera en cámara lenta. Él la pone en cámara lenta para que el lector pueda ver los detalles de lo que Jesús va a hacer. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Imagínense a los discípulos susurrando entre sí: oiga, ¿a qué se levantó el maestro? ¿Qué va a hacer? Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Me imagino que en ese momento todo estaba en silencio. Se podía oír hasta el vuelo de una mosca ahí en ese lugar. Es difícil saber lo que estaba pasando por la mente de los discípulos viendo al Señor en una posición tan humillante. Pero podemos suponer que ellos estaban avergonzados. A pesar de toda su vergüenza, ninguno se levantó de la mesa para ocupar el lugar de Jesús. Yo no sé si alguno llegó a considerar la posibilidad de lavar los pies de Jesús. Tal vez eso se le pudo haber ocurrido a alguno, pero lavarse los pies entre ellos. Tal vez a alguno aquí se le ocurra: oiga, servir a Dios, bien, pero servir a mi hermano, hacer algo por mi hermano, humillarme en consecuencia del amor que tengo por mi hermano, no, eso debía ser demasiado humillante. Estos hombres tenían el corazón lleno de orgullo y Cristo lo sabía. Pero aún así continuó lavándole los pies uno a uno hasta que llegó al apóstol Pedro. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? El texto griego dice: tú a mí no me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es como si Jesús le dijera: Pedro, hay una verdad detrás del lavamiento que tú no entiendes. Pedro le dijo: jamás. Y otra vez la fuerza del texto se pierde en nuestra traducción. Así que traducido literalmente es: no me lavarás los pies ni en 1.000.000 de años. Olvídate de eso, Señor, no lo voy a permitir. Y alguien pudiera pensar: wow, por fin parece que uno de los 12 se está comenzando a reaccionar con humildad. Olvídese de eso. La protesta de Pedro no es otra cosa que un disfraz para el orgullo. Hay personas, y voy a cerrar ya, hay personas que no quieren que le hagan servicio, que no quieren que le sirvan porque son orgullosas. Eso es orgullo disfrazado. Ya Cristo les hizo ver que había algo en ese acto de servicio que él no podía entender. En ese momento debió ser suficiente para Pedro para que se callara la boca y se dejara lavar los pies, pero no. Pedro quiere controlar la situación. Pedro quiere decirle al Señor cómo deben hacerse las cosas. Y yo quisiera en esta noche que nosotros aprendiéramos la lección de humildad de Jesús.
que entendiéramos que el lugar más alto que podemos ocupar en el cuadro de honor del reino de Dios no está en que los demás nos sirvan, no está en que los demás nos hagan, no está en que los demás estén a nuestra disposición, está en que nosotros podamos entender que el lugar de más alto honor es cuando nos bajamos del pedestal en el que estamos y por el estándar de amor que puso Cristo, aún tengamos que humillarnos por amor a otros. Que abandonáramos el orgullo que nos impide con humildad aceptar que nos equivocamos, aceptar que hemos fallado, aceptar que necesitamos el perdón de alguien, aceptar que no siempre hemos dado el amor en la misma medida en que Cristo nos lo dio a nosotros, aceptar que a veces el orgullo nos colapsa y somos incapaces de quitarnos el manto. Tener la humildad de aceptar que necesitamos bajarnos del pedestal del orgullo. Que aquí no es más grande el que recibe mayor honor. Que aquí no es más grande el que recibe mayor reconocimiento. Qué lástima que a esto algunos lo llamen altar, pero es simplemente una plataforma para que usted nos vea. Aquí todos estamos al mismo nivel, todos somos iguales. En este lugar no hay grandes. El más grande, al del cual lo describe que el cielo es su trono, la tierra el estrado de sus pies, que junta el polvo de la tierra con 3 dedos, que el agua de este vasto universo se la pone aquí en el hueco de su mano. El más grande se bajó de su trono de gloria y bajó más cuando estaban los pies de sus discípulos negros. Mi mamá me decía cuando yo era un niño, llegaste como un cerote, pero con amor. Me quitaba la ropa y me bañaba. Este Dios vio tus pies ennegrecidos, llenos de polvo, malolientes, y se despojó de su manto, se colocó una toalla, buscó agua y se puso a lavarte tus pies. ¿Qué te hace pensar a ti que tú eres más grande que tu hermano? ¿Qué te hace pensar a ti que tú eres más grande que Dios? ¿Qué te impide con humildad quitar el orgullo de tu vida? Arrancarlo por completo. Sacar el odio. Es impactante oír a personas que dicen ser cristianas, pero promulgan odio por su hermano. Eso es imposible. Yo no sé cuántas veces a ti alguien te haya hecho daño, te haya maltratado, te haya herido, pero lo cierto es que tú no debes permitir que el odio se haya cabida en tu corazón. Tú esta noche, con humildad, debes venir a este lugar y decirle: Dios, yo necesito que tú vengas a mi vida. Que me enseñes cuál es el lugar, cuál es la posición que yo ocupo. Que si tengo que quitarme el manto, que si tengo que ponerme la toalla, que si tengo que traer agua para lavarle los pies a mi hermano, yo lo voy a hacer. Yo le quiero invitar a estar de pie en esta hora. Yo una vez, alguien me llamó a contarme que alguien andaba hablando muy mal de mi papá. Y a mí eso me tocó el corazón y me llenó de mucha ira.
Y yo llamé a mi mamá y le dije: mamá, voy a llamar a esa persona y le voy a decir sus verdades. Y ella me dijo una frase que me dejó desarmado. Me dijo: ve, yo creí que el cristiano era vos y no esa señora que habla mal de tu papá. Yo no sé cuál es la actitud que usted asume cuando alguien dice cosas de usted que no son verdad. ¿Cuál es la actitud que usted asume cuando alguien le hace daño, cuando alguien le falla? Qué bueno que pudiésemos hoy todos con humildad adoptar la posición de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte. Hermanos, si hay que perdonar, si hay que ir y buscar a alguien y decirle: oye, perdóname, así no haya sido yo el que te haya ofendido, hay que hacerlo. Yo quisiera que en esta noche, tal vez ha pasado el tiempo, pero que esta noche el Espíritu Santo de Dios viniera y nos convenciera de la necesidad que tenemos de abandonar el orgullo, de abandonar la posición, de abandonar la altivez, de bajarnos del pedestal en el que a veces estamos. Venga, venga en esta mañana, en esta noche, y habla con Cristo. Venga, venga y aprovechamos el tiempo en esta noche y le decimos a Cristo que obre en nuestros corazones. No se quede pegado a ese lugar, venga. Como dijera el pastor que me bautizó a mí: déjeme que le ruegue. Aquí está Jesús en esta noche, y Él tiene un deseo inmenso de obrar en su vida, de cambiarla, de transformarla, de darle la verdadera paz que Él solo sabe dar, de cambiar su condición, de transformarla. Aquí está Jesús en esta noche. Aquí está Cristo en esta noche, y Él quiere obrar en su vida. Él quiere cambiarla. Aquí está Jesús. Oiga, este Dios me fascina. Este Dios me tiene más que enamorado por todo lo que ha hecho por mí. Oh, cuánto amor ha derramado este Dios.